Ahora aprenderás a aplicar el poder del sonido y la vibración en tu vida, lo que te permitirá elevar tu energía, despertar tu conciencia y aprender a escuchar la armonía natural del universo. Lo que te permitirá saber qué señales te está enviando tu yo superior. Este conocimiento no es nuevo. Ha sido transmitido en secreto por culturas ancestrales, susurrado en rituales sagrados y codificado en los templos de sabiduría olvidada. Hoy, está resurgiendo con fuerza porque el mundo lo necesita. Y cuando lo apliques, todo comenzará a cambiar. Hemos estado recibiendo muchos mensajes y comentarios de la comunidad agradeciendo que, gracias a estas enseñanzas, han podido alcanzar metas, mejorar sus estados de ánimo y encontrar respuestas profundas que llevaban buscando durante años. Cada vez son más las personas que logran transformar su realidad y vivir una vida plena, en armonía con su propósito espiritual. Gracias por todo su amor y cariño, es un honor para nosotros que estén aquí. En nuestro próximo video, que estará disponible en unos días, profundizaremos en cómo comprender, manejar y transformar nuestras emociones para aprender a sentirnos bien de manera constante y consciente. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Los dichos son los siguientes. Capítulo 1. Imagina por un momento a un anciano monje tibetano, sentado en la penumbra de un templo antiguo, haciendo vibrar un cuenco sagrado. No está tocando una nota al azar. Está alineando su alma con la frecuencia del cosmos. Cada sonido que emite tiene un propósito: restaurar el equilibrio, abrir portales de conciencia, sanar lo invisible. Ahora imagina que ese mismo poder está dentro de ti. ¿Lo usarías? El sonido no es solo un fenómeno físico. Es una inteligencia. Una vibración que atraviesa dimensiones, que afecta la materia, las emociones, la mente y el espíritu. Las tradiciones antiguas lo sabían. Por eso, los egipcios afinaban sus instrumentos en 432 hercios. Por eso los Vedas cantaban mantras con una precisión que no era musical, sino cósmica. Por eso los monjes cristianos entonaban cantos gregorianos en estructuras armónicas perfectas. No era adoración vacía. Era ciencia espiritual. La ciencia moderna está empezando a confirmar esto. En el estudio de la simática, por ejemplo, se observa que ciertas frecuencias organizan la materia en patrones geométricos. La arena, el agua, el aire, todo responde al sonido. Si eso ocurre con la materia inerte, que no podrá hacer el sonido en el cuerpo humano, compuesto en su mayoría por agua, energía y emociones? Pero no se trata solo de cuencos o cantos. Se trata de la coherencia vibratoria. Cuando una persona vive atrapada en emociones de baja frecuencia como el miedo, la culpa o la ansiedad, su campo vibracional se distorsiona. Su vida se vuelve confusa, caótica, desalineada. En cambio, cuando uno vibra en amor, gratitud, presencia, la realidad empieza a cambiar. Atrae situaciones, personas y experiencias que resuenan contigo. Estás afinado. Jesús decía: el que tenga oídos, que oiga. Y no hablaba del oído físico, sino del interno. Del que escucha la voz del Espíritu, del que capta la verdad más allá de las palabras. Ese oído es el que necesitamos abrir hoy. Porque vivimos en un mundo ruidoso. Un mundo saturado de frecuencias artificiales, de información que fragmenta, de sonidos que alteran nuestro sistema nervioso y nos desconectan del alma. Y sin embargo, el silencio también vibra. El silencio es también una frecuencia. El universo entero está vibrando. Desde el zumbido de los átomos hasta el canto de las galaxias. Todo tiene un ritmo. Todo emite una nota. Y tú, ser humano, eres parte de esa orquesta. Tu voz, tus pensamientos, tus emociones, tu presencia, todo está emitiendo una frecuencia. La cuestión no es si estás vibrando, sino en qué estás vibrando. Y aquí es donde comienza la maestría. Porque el sonido no solo se escucha, se siente, se dirige, se crea.
Puedes transformar tu vibración con la intención correcta, con la práctica consciente, con el uso del sonido como medicina. Desde entonar mantras hasta escuchar frecuencias armónicas, desde cantar desde el corazón hasta permanecer en silencio con propósito. El despertar no es un concepto. Es una vibración. Y el sonido, usado con sabiduría, es el camino más directo para alcanzarla. Por eso este no es un video más. Es un llamado. Una invitación a recordar lo que ya sabías. A sintonizarte con la verdad. Porque cuando lo hagas, no solo tu vida cambiará, sino también la realidad que emites al mundo. Este es solo el principio. Capítulo 2. La resonancia del alma, como tu vibración moldea tu destino. Hay una fuerza silenciosa que guía cada paso de tu vida. No se ve, no se toca, pero lo determina todo, tus relaciones, tus oportunidades, incluso tus desafíos. Los antiguos la llamaban el alma, la esencia, el espíritu. Hoy, la ciencia moderna la empieza a vislumbrar como un campo vibratorio, una frecuencia que emite cada ser y que interactúa con todo lo que le rodea. Todo en el universo vibra. Desde las galaxias girando en el vacío hasta las partículas invisibles que componen tu cuerpo. Nada está quieto. Y tú, sin darte cuenta, emites una resonancia única. Estás sintonizado, como una estación de radio, atrayendo y repeliendo personas, circunstancias y posibilidades según la vibración que portas. Pero, ¿y si esta vibración no fuera aleatoria? ¿Y si fuera la clave para comprender por qué tu vida es como es? Los antiguos lo sabían. En la tradición hindú, el karma no era castigo ni premio, sino una consecuencia vibratoria. Lo que piensas, lo que haces, cómo sientes, todo queda impreso en tu frecuencia, moldeando lo que viene. En el budismo, esta misma verdad se expresa como la ley de causa y efecto. La energía que emites regresa, siempre, como reflejo de tu estado interno. Y lo fascinante es que la física cuántica, una de las ciencias más avanzadas de nuestra época, empieza a susurrar lo mismo. El famoso experimento de la doble rendija demostró que la conciencia del observador afecta la realidad. Lo observado cambia cuando alguien lo observa. Como si tu vibración, tu nivel de conciencia, influyera activamente en el mundo físico. Entonces, si todo lo que vives responde a tu frecuencia, ¿qué estás atrayendo hoy? Imagina dos diapasones. Si golpeas uno, el otro vibra, aunque estén separados por espacio. Lo mismo ocurre entre seres humanos. Por eso, ciertas personas parecen estar atrapadas en ciclos de dolor y caos, mientras otras fluyen en sincronicidad, atrayendo oportunidades con solo presentarse. No es suerte. Es resonancia. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados con la gratitud, la presencia y el amor, emites una frecuencia alta. Y en ese nivel, la realidad responde de otra manera. Por eso los grandes maestros insistían tanto en el trabajo interior. Porque el verdadero cambio no comienza afuera, sino dentro de ti. Cada práctica espiritual que ha perdurado en el tiempo, la meditación, el mantra, la oración, la respiración consciente, existe por una razón, son herramientas para refinar tu vibración. Actúan como afinadores del alma, limpiando las distorsiones provocadas por emociones no resueltas, traumas, miedos y creencias heredadas. El mundo moderno está lleno de interferencias. Frecuencias artificiales, información caótica, relaciones tóxicas, pensamientos repetitivos. Todo eso actúa como ruido que desafina tu instrumento interno. Pero lo bello es que, al igual que un instrumento puede volver a afinarse, tu alma también puede hacerlo. No es necesario vivir en una montaña o aislarse del mundo. Basta con comenzar. Respirar profundo, practicar la gratitud, reconocer tus emociones sin juzgarlas. Incluso actos simples como caminar en la naturaleza o escuchar sonidos armónicos pueden tener un efecto profundo en tu vibración. Y aquí llega una verdad poderosa, tu frecuencia no es fija. Muchas personas viven creyendo que su destino está escrito. Que las cartas están echadas.
Pero el destino no es un camino trazado, es un campo de posibilidades. Y tú, a cada instante, con tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, estás emitiendo una señal que lo configura. ¿Y qué ocurre cuando esa señal cambia? Lo inimaginable. Nuevas personas aparecen, puertas que antes estaban cerradas se abren, y patrones que parecían eternos se disuelven. Como si la realidad misma respondiera a tu nueva sintonía. Porque responde. Este es el principio que siempre han defendido los sabios, los místicos, los alquimistas del alma: la realidad no te sucede. La co-creas. Y lo haces a través de tu vibración. Entonces, la pregunta crucial no es si el universo responde, sino que estás transmitiendo tú ahora mismo. ¿Estás enviando señales de miedo, de culpa, de escasez? ¿O estás vibrando en coraje, en amor, en expansión? No se trata de pensamiento mágico. Se trata de una ley vibratoria. Una mecánica espiritual tan real como la gravedad. Cuando dominas tu frecuencia, te alineas con un flujo invisible donde todo parece fluir con menos esfuerzo. La vida ya no es una lucha, se convierte en una danza. No significa que no habrá desafíos. Significa que ya no los enfrentarás desde la desconexión, sino desde el poder. Como un instrumento bien afinado que convierte el ruido en música, tu alma puede convertir los obstáculos en peldaños. Y es en ese punto donde la transformación verdadera ocurre. Para cambiar tu vida, cambia tu frecuencia. Para cambiar tu frecuencia, escucha hacia adentro. Porque el universo siempre está escuchando. Capítulo 3. El portal del sonido, conectando con otras realidades. Existe un puente invisible entre mundos. Un acceso oculto entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo espiritual. Su clave no es secreta, aunque ha sido ignorada durante siglos. Esa clave es el sonido. Durante milenios, las culturas antiguas supieron algo que la ciencia moderna apenas está redescubriendo: el sonido puede alterar la materia, elevar la conciencia e incluso abrir portales a otras dimensiones. No es un símbolo. No es una metáfora. Es una tecnología sagrada. Chamanes en la selva amazónica entonan ícaros, cantos que dicen guiar al alma por caminos invisibles. Monjes tibetanos practican el canto armónico, emitiendo múltiples tonos a la vez para acceder a estados expandidos de conciencia. Los místicos sufíes repiten los nombres sagrados de lo divino, provocando trances en los que el ego se disuelve. No se trata de rituales culturales vacíos. Se trata de tecnologías vibratorias. Si todo en el cosmos es frecuencia, entonces el cerebro humano, ese órgano tan sensible a los estímulos, puede ser afinado por el sonido, igual que una radio sintoniza una estación. La ciencia de la sincronización de ondas cerebrales ya ha demostrado que distintas frecuencias del sonido guían la mente a diferentes estados de conciencia. Cuando estás despierto y enfocado, tu cerebro vibra en ondas beta. En meditación o relajación profunda, predominan las ondas alfa. Durante la hipnosis, los sueños o los estados visionarios, se activan las ondas zeta. Y en el sueño profundo, las delta. Lo fascinante es que el sonido, frecuencias precisas, ritmos controlados, puede transportarte de un estado a otro. Tambores que laten a 4 o 7 golpes por segundo sincronizan el cerebro con onda zeta. Esto se sabía desde hace miles de años. Pero hoy, incluso los estudios académicos lo confirman. Lo que los chamanes indígenas usaban para entrar en trance no era místico, era neurociencia aplicada por sabiduría ancestral. Los tonos binaurales, dos frecuencias ligeramente distintas reproducidas en cada oído, también inducen estados alterados. Y quienes se sumergen en ellos con intención, reportan experiencias extraordinarias, visiones de paisajes imposibles, encuentros con seres luminosos o la sensación de flotar fuera del cuerpo. ¿Alucinaciones? ¿O vislumbres de realidades paralelas? Hay quienes creen que ciertas frecuencias desbloquean los llamados registros acásicos, un archivo vibratorio donde está contenido todo el conocimiento del alma, del pasado,
el presente y las potencialidades del futuro. Otros sostienen que el sonido actúa como un portal dimensional, llevando a la conciencia más allá de los límites del tiempo y el espacio. Los textos sagrados de muchas culturas apoyan esta visión. En los mitos sumerios, se decía que los dioses tenían nombres secretos que, al ser pronunciados correctamente, permitían convocarlos. Los egipcios creían que ciertos sonidos abrían portales al más allá. En la Cábala, el universo fue creado por la vibración de las letras divinas y quien medita en ellas puede ascender a planos superiores. Incluso los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte coinciden en algo asombroso, un sonido. Un zumbido profundo, una música celestial, un tono envolvente que precede a la sensación de salir del cuerpo. Como si el alma misma respondiera a una frecuencia de tránsito. Pero el sonido no solo eleva. También puede confundir. No todas las frecuencias son sagradas. Algunas distorsionan, generan ansiedad, alteran la mente y la alejan del centro. Por eso, muchas tradiciones espirituales advierten sobre voces falsas durante los estados alterados. Son frecuencias disonantes, vibraciones que enredan en vez de liberar. Y aquí aparece una enseñanza vital, no basta con abrir el portal. Hay que distinguir. Distinguir los sonidos que elevan de los que bajan. Las frecuencias que conectan con el alma de las que manipulan la mente. En un mundo saturado de ruido artificial, de frecuencias industriales, de información acelerada, esa distinción se vuelve esencial. Porque cuando uno se alinea con el sonido verdadero, con el ritmo profundo del universo, algo cambia. La realidad ya no se siente sólida ni rígida. Se vuelve fluida, resonante. Las barreras entre mundos se hacen delgadas. Y uno comprende que el sonido no es solo una herramienta espiritual, es una vía de acceso. Una forma de recordar. Recordar que no estamos separados. Que la vibración es el lenguaje universal. Y que todo puede ser escuchado si se aprende a escuchar más allá del sonido. La pregunta entonces ya no es si el sonido puede abrir portales. La pregunta es, ¿a qué dimensión deseas acceder tú? Capítulo 5. La música de las esferas, el lenguaje oculto del universo. Todo vibra. Todo resuena. Desde el más pequeño electrón hasta la galaxia más lejana, el universo no es un lugar silencioso, es una sinfonía. Una vasta orquesta invisible en la que cada ser, cada pensamiento y cada emoción, es una nota que se suma a una partitura cósmica en constante expansión. Los antiguos lo sabían. Los griegos hablaban de la música de las esferas, una armonía celestial creada por el movimiento de los planetas. Pitágoras enseñaba que el orden del universo se basaba en principios musicales. Para él, la realidad era una composición de relaciones armónicas, donde cada elemento vibraba de forma matemática y perfecta. En la India, los sabios védicos hablaban del Om, el sonido primordial. Decían que todo lo que existe emergió de esa vibración original. Y que meditar en ella era volver al origen, al centro, a la conciencia pura. La Biblia también hace eco de esta idea. En el Evangelio según San Juan, se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo no es otra cosa que la vibración. La palabra creadora. El sonido que puso en movimiento el tejido del cosmos. Hoy, la ciencia empieza a confirmar esta verdad milenaria. A través de la cimática, el estudio de cómo el sonido da forma a la materia, se ha demostrado que ciertas frecuencias generan patrones geométricos precisos. Cuando se hace vibrar una placa con arena o agua, la frecuencia organiza la materia en formas sagradas. No es arte, es física. ¿Y si el sonido da forma a la materia? ¿No es lógico pensar que también moldea la realidad que experimentamos? El cuerpo humano, hecho en un 70% de agua, reacciona de manera intensa a las vibraciones. Las células, los órganos, incluso el ADN, responden a las frecuencias. Cuando estás rodeado de sonidos armoniosos, tu cuerpo se alinea.
Cuando vives sumergido en ruido disonante, tu energía se fragmenta. Vivimos en un mundo desintonizado. La mayoría de la música comercial actual ha sido separada de sus fundamentos armónicos. La afinación a 440 Hz, impuesta en el siglo XX, reemplazó a la ancestral frecuencia de 432 Hz, la cual está alineada con los ritmos naturales de la Tierra y del cuerpo humano. Esta pequeña variación ha tenido un gran impacto, nos ha alejado de nuestra frecuencia original. Como dice el Kybalión, uno de los textos más antiguos del hermetismo. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio de vibración enseña que si quieres cambiar tu vida, debes cambiar tu frecuencia. No basta con pensar diferente, debes sonar diferente. No basta con desear, debes resonar. Imagina una historia. Julián era violinista. Desde niño sentía que algo lo conectaba con su instrumento más allá de la técnica. Pero a medida que crecía, su música se volvió vacía. Tocaba perfectamente, pero sin alma. Un día, en un retiro espiritual, un anciano le dijo: «Tu violín está afinado, pero tú no lo estás». Esa noche, Julián meditó en silencio, escuchando la vibración de su propia respiración. Al día siguiente, al tocar, algo cambió. No era más preciso, era más verdadero. El público lloró. Julián no solo tocó música, tocó el alma. Historias como esta no son fábulas. Son reflejos de una verdad interna. El universo no escucha tus palabras. Escucha tu vibración. No responde a tus deseos. Responde a tu sintonía. Por eso, tantas prácticas espirituales del pasado estaban centradas en el sonido. Mantras, cantos, himnos, salmos, todos eran herramientas vibratorias para alinear el alma con el cosmos. El canto gregoriano, por ejemplo, no solo era música sacra. Era medicina espiritual. Los monjes no cantaban para entretener a Dios, cantaban para recordar su lugar dentro de la sinfonía universal. Hoy, puedes hacer lo mismo. Cuando eliges escuchar sonidos armónicos. Cuando entonas una palabra con intención. Cuando te sumerges en el silencio profundo. Estás sintonizando tu ser con las notas invisibles que dan forma al universo. Porque lo creas o no, tú también eres una cuerda en el instrumento de la creación. Y cada emoción que emites, cada pensamiento que sostienes, es una nota que vibra en la red del todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas canciones te hacen llorar sin motivo? ¿Por qué hay melodías que te sanan, te despiertan o te transportan? No es casualidad. Es resonancia. Es tu alma recordando su origen. El universo está compuesto por ondas. Y tú también. Por eso, como dijo un sabio, no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales resonando en forma humana. Y esa resonancia puede afinarse. Capítulo 6. La resonancia del alma, como tu vibración moldea tu destino. Hay una fuerza en ti que no se ve, pero que se siente. Una vibración silenciosa que emana desde tu interior y se entrelaza con el tejido invisible del universo. Los antiguos la llamaron alma, espíritu o esencia. Hoy, podríamos llamarla frecuencia. Y esa frecuencia, crea tu realidad. Todo lo que vives, las personas que atraes, los eventos que repites, las oportunidades que aparecen o desaparecen, está conectado con la vibración que sostienes. No es superstición, es una ley. Así como una estación de radio solo puede captar lo que está en su misma frecuencia, tu vida solo puede manifestar aquello que está en sintonía contigo. El Kybalión lo enseña con claridad en su primer principio. El todo es mente, el universo es mental. Y lo que piensas, sientes y emites, moldea el campo vibratorio que te rodea. Jesús también lo expresó con sabiduría, aunque en otro lenguaje. Por sus frutos los conoceréis. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo. Lucas 6, 44-45.
El corazón, en las tradiciones antiguas, no era solo el órgano del amor. Era el centro vibracional del ser. Aquello que contenía y proyectaba tu resonancia hacia el mundo. Piénsalo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen tener buena suerte? ¿Por qué otros, a pesar de su esfuerzo, siempre tropiezan con el mismo tipo de problemas? No es azar. Es vibración. Luisa era una mujer que siempre vivía en ansiedad. Nada le salía bien. El trabajo se perdía, las relaciones se rompían y la salud siempre estaba al límite. Un día, en medio de una crisis, decidió cambiar su rutina. Empezó a meditar, a escuchar música de 432 Hz, a hablarse con amabilidad, a respirar con conciencia. Al principio no pasó nada. Pero en unas semanas, su rostro cambió. Parecía más ligera. Personas nuevas comenzaron a aparecer. Oportunidades inesperadas la sorprendieron. Lo que cambió no fue el mundo. Fue su vibración. Y entonces, el mundo respondió. Esto es lo que los antiguos sabían, y la ciencia moderna comienza a comprender. Tu frecuencia personal actúa como un imán. Y ese imán no se activa con palabras, sino con energía. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, es una nota en tu partitura invisible. Si sostienes miedo, atraes confusión. Si sostienes gratitud, atraes bendiciones. La física cuántica ya demostró que la realidad cambia cuando es observada. Que el observador influye en lo observado. Pero lo que aún no se ha explicado del todo, es que el observador también vibra, y su vibración no solo observa, crea. Es como el principio de resonancia en música, cuando un diapasón vibra, otro cercano que está en la misma frecuencia comienza a vibrar también, aunque no se le haya tocado. Tu vida funciona igual. Vibras, y lo que está en resonancia contigo, aparece. Lo demás, simplemente no puede sostenerse cerca. Y aquí surge una de las preguntas más importantes de toda tu existencia. ¿En qué frecuencia estás vibrando tú? Si te rodeas de caos, confusión y conflicto, es posible que haya una sintonía interna que sostenga eso. Si por el contrario, comienzas a vivir desde el amor, la paz, la coherencia, poco a poco verás cómo tu entorno se reconfigura. Porque el mundo no cambia desde afuera. El mundo responde. Esto es lo que explica también la enseñanza bíblica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Cambiar tu vida empieza por cambiar tu frecuencia. Y tu frecuencia se transforma con intención, atención y alineación. ¿Y cómo elevar esa frecuencia? No se trata solo de pensar en positivo. Se trata de vivir en coherencia vibratoria. Eso incluye prácticas concretas. Respirar profundamente, al menos 3 veces al día, para bajar el ritmo y entrar en presencia. Escuchar sonidos armónicos, cuencos tibetanos, música en 432 o 528 Hz, cantos sagrados. Cuidar las palabras que usas. Porque cada palabra que pronuncias es un decreto vibratorio. Rodearte de belleza, la naturaleza, el arte, la luz. Soltar emociones atrapadas a través del movimiento, la escritura, el perdón o el llanto consciente. Silenciar la mente con prácticas meditativas, aunque sean breves. Y sobre todo, elegir el amor, incluso cuando el miedo quiera tomar el control. Cuando haces esto, el alma comienza a cantar de nuevo. Y cuando tu alma canta, el universo escucha. Como dijo una vez un sabio sufí, Dios no responde a tus ruegos. Dios responde a tu estado. Tu estado es tu frecuencia. Y tu frecuencia es tu destino. Capítulo 7. El llamado silencioso, cuando el alma recuerda su vibración original. Hay momentos en la vida donde todo parece estar bien desde afuera, pero por dentro, algo duele. No es un dolor físico. Es más sutil. Una especie de nostalgia del alma. Una sensación de que hemos olvidado algo esencial.
Algo que una vez supimos, pero que el ruido del mundo cubrió con capas de distracción. Ese es el llamado vibratorio. No viene con palabras. No se explica con lógica. Es un susurro en el pecho. Una inquietud que no desaparece. Muchos lo ignoran. Otros lo apagan. Pero algunos, los que se atreven, lo escuchan. Y cuando lo hacen, su vida comienza a cambiar. Así le ocurrió a Moisés, no cuando abrió el Mar Rojo, sino mucho antes. Cuando era un príncipe en Egipto. Tenía riquezas, poder, comodidades, y sin embargo, no estaba en paz. Había algo que lo perturbaba. Algo que no cuadraba. Hasta que un día, huyó al desierto. En el silencio del desierto, entre los ecos del viento y la arena, volvió a escuchar. Y allí, en lo más profundo del silencio, una zarza ardiente habló. No con fuego, sino con vibración. Una frecuencia que lo llamó por su nombre y le recordó quién era. Y entonces comprendió. No estaba llamado a ser esclavo del sistema, ni prisionero de lujo, ni espectador del dolor ajeno. Estaba llamado a liberar. Primero a sí mismo. Luego a su pueblo. Esa historia no es solo historia. Es símbolo. Cada alma, en algún punto, tendrá que pasar por su propio desierto. Y en ese vacío, escuchará una voz que no viene de afuera, sino de adentro. Una voz vibratoria. La voz de su frecuencia original. El Kybalión lo enuncia así. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Y esa vibración tiene memoria. Recuerda tu origen, tu propósito, tu verdad. Por eso, cuando alguien comienza a despertar, no necesita pruebas. Necesita silencio. Y en ese silencio, la resonancia perdida comienza a emerger. Mateo, un hombre de 50 años, había dedicado su vida al éxito profesional. Tenía todo lo que el mundo valora, pero algo dentro de él se sentía vacío. Un día, sin explicación aparente, dejó su trabajo. Se fue a vivir a una casa en el bosque. Allí, entre árboles y pájaros, sin wifi ni agenda, comenzó a escuchar. Al principio, solo ruidos. Luego, melodías. Después, recuerdos. Hasta que una tarde, mientras caminaba entre hojas secas, se sintió completo por primera vez en décadas. No por lo que tenía, sino por lo que vibraba. Recordó su verdadera frecuencia. Y el mundo, como por arte de magia, comenzó a reordenarse a su alrededor. Esto no es magia. Es resonancia. Lo que vibras atrae lo que necesitas. No para complacerte, sino para recordarte. Cuando estás desalineado, la vida te envía señales de fricción, relaciones caóticas, ansiedad constante, fatiga crónica, confusión existencial. Pero cuando comienzas a vibrar en coherencia, los bloqueos se disuelven, las sincronías aumentan y aparece una guía sutil que te lleva justo donde tu alma necesita ir. Y esa coherencia no se compra ni se hereda. Se cultiva. A través de elecciones conscientes. Alejarte del ruido innecesario. Limpiar tu entorno emocional. Cuidar la calidad de lo que escuchas, lo que dices y lo que piensas. Buscar espacios de silencio donde la vibración pueda manifestarse. Rodearte de personas que eleven, no que drenen. Y sobre todo, reconocer que tu frecuencia no es un accidente. Fue diseñada para cumplir un propósito. Jesús, en su paso por la tierra, no solo sanaba con palabras. Sanaba con su presencia. Porque su vibración era tan elevada, que la enfermedad, el miedo y la mentira no podían sostenerse cerca de él. Solo con tocar su manto, la frecuencia se transmitía. La mujer que sangraba desde hacía años, no fue sanada por un milagro externo. Fue sanada por su fe. Y la fe es una frecuencia. Una vibración que alinea la mente, el cuerpo y el espíritu con la verdad universal. La pregunta es: ¿estás dispuesto a recordar tu frecuencia?
porque si lo estás, el universo moverá todo lo necesario para ayudarte a sintonizarte. Puede que pierdas cosas, personas, identidades. Pero también recuperarás lo más valioso, a ti mismo. Y cuando vuelvas a tu frecuencia original, no necesitarás convencer a nadie. Tu vibración hablará por ti. Como la zarza ardiente, no te consumirás, pero arderás de conciencia. Y ese fuego será tu guía. Capítulo 8. El ritual del sonido, cantos, tambores y alquimia sónica. Desde que el ser humano comenzó a caminar sobre la tierra, el sonido ha sido mucho más que una experiencia auditiva, ha sido una herramienta para trascender lo ordinario, comunicarse con lo invisible y alinearse con las fuerzas profundas del cosmos. Antes de que existiera la palabra escrita, antes incluso del lenguaje estructurado, ya vibraban las primeras expresiones rituales de la conciencia, los cantos, los tambores, las invocaciones que no eran entretenimiento, sino puertas. Los antiguos sabían lo que hoy estamos redescubriendo: el ritmo no era solo música, era acceso; el canto no era solo voz, era código; la vibración no era símbolo, era sustancia. Las tradiciones de todo el mundo lo preservaron a su manera. En el hinduismo y el budismo, los mantras eran fórmulas vibratorias capaces de desbloquear niveles de conciencia ocultos. La sílaba Om, considerada el sonido primordial del universo, no solo aquietaba la mente, sino que activaba físicamente centros de poder en el cuerpo, desde la glándula pineal hasta el corazón espiritual. El canto armónico de los monjes tibetanos, la precisión de los cantos gregorianos en la Europa medieval, o el uso matemático de escalas sagradas en la música árabe o hebrea, todo respondía a un principio: que el sonido no solo comunica, sino que transforma. Cada vibración se comporta como una llave que abre una puerta específica de la percepción. El Kybalión lo expresó con claridad: nada descansa, todo se mueve, todo vibra. No es una metáfora. Es una descripción literal de cómo funciona el universo. Cada átomo, cada célula, cada pensamiento, vibra. Y si todo vibra, todo puede ser afinado. En las culturas indígenas, especialmente en el chamanismo amazónico y siberiano, el tambor era el medio por excelencia para alterar la conciencia. Golpeado entre 4 y 7 veces por segundo, el ritmo no solo guiaba a la mente hacia ondas cerebrales teta, también servía de transporte espiritual. El alma era guiada a través de dimensiones invisibles, donde podía recibir mensajes, sanar heridas ancestrales o encontrar respuestas. Se decía que el tambor no era un instrumento, sino un animal, un ser vivo que cargaba al chamán entre los mundos. Una anciana chamana del Alto Amazonas relató una vez que cuando un niño nacía enfermo o sin alma, ella no usaba medicinas ni palabras, solo cantaba. Con su tambor en el regazo, entonaba un canto aprendido en sueños. Y poco a poco, el cuerpo del niño comenzaba a moverse, a respirar profundo, a abrir los ojos. No lo sané yo, decía. Solo recordé a su alma cuál era su melodía. Esta sabiduría no está perdida, solo está dormida. La ciencia moderna, a través del estudio de la simática, ha comenzado a mostrar cómo el sonido organiza la materia. Cuando una frecuencia vibra sobre una superficie cubierta de agua o arena, emergen patrones geométricos complejos. Cuanto más armoniosa la frecuencia, más hermosos los dibujos. ¿Qué nos dice esto? Que el sonido no es solo un fenómeno sensorial, es arquitectura invisible, es geometría del alma. ¿Y qué sucede cuando ese poder se aplica al cuerpo humano, que está compuesto en un 70% de agua? Los cuencos tibetanos, los diapasones, los cuencos de cuarzo o cristal emiten vibraciones que no solo se oyen, se sienten. Entran por la piel, por los huesos, por la médula misma. Realinean campos energéticos. Limpian memorias atrapadas. Restablecen la coherencia interna. En los templos antiguos, ya fuera en Luxor, en Machu Picchu o en Chartres, la acústica no era un accidente, estaba diseñada para amplificar vibraciones específicas. Entrar a esos lugares y entonar un mantra,
una plegaria o incluso un simple podía producir un eco que resonaba no solo en la piedra, sino en la psique. Y sin embargo, en la modernidad, estos saberes se han desviado. El sonido se ha vuelto banal. Se nos ha enseñado a usar la voz para reaccionar, para quejarnos, para emitir juicio, pero no para sanar. Los cantos se volvieron hits. El ritmo, espectáculo. Y la alquimia sónica fue relegada al terreno de la superstición. Pero aún late en el corazón de quienes escuchan. Aún vive en quienes entonan. El canto no se ha extinguido, solo está esperando ser recordado. Cuando cantas con intención, no haces ruido. Transformas el campo. Porque no es solo el sonido lo que importa, sino la conciencia detrás del sonido. Lo que cura no es la nota, es el alma que la entona con pureza. Cada palabra, cada sílaba que pronunciamos lleva una frecuencia que puede elevar o distorsionar. La pregunta, entonces, no es si puedes usar el sonido para cambiar tu vida. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de usarlo de forma inconsciente. Porque así como una nota desafinada puede arruinar una melodía, un alma desafinada puede vivir una vida que no le pertenece. Y el primer paso para volver a la armonía es recordar tu voz. Capítulo 9. El despertar vibratorio y la reconexión con el alma. En un mundo que corre a velocidad de vértigo, donde el ruido ha reemplazado al silencio y lo artificial a lo natural, pocos se detienen a escuchar lo más importante, la resonancia del alma. Vivimos desconectados de nuestra frecuencia original, atrapados en un mar de estímulos que nos alejan de la verdad esencial, todo en nosotros vibra. Y esa vibración es el lenguaje silencioso con el que esculpimos nuestro destino. Desde el momento en que llegamos a este mundo, se nos somete a un bombardeo incesante de frecuencias disonantes. El zumbido de los electrodomésticos, el parpadeo invisible del wifi, el ruido constante del tráfico, la música diseñada para entretener, no para sanar. Todo esto actúa como un velo sobre nuestra conciencia, manteniéndonos en un estado de alerta, ansiedad y fragmentación. Sin saberlo, vivimos desafinados. Pero incluso en medio del caos, la vibración del alma nunca se apaga. Solo espera, silenciosa, a ser recordada. Así como un instrumento desafinado puede ser recalibrado, también lo puede ser el ser humano. El alma, al igual que un diapasón, responde a la frecuencia correcta. Cuando volvemos a rodearnos de sonidos puros, de cantos armónicos, del susurro del viento o del latido de la tierra, algo dentro de nosotros se realinea. Una memoria ancestral despierta. Es como si el alma dijera, ahora sí, por fin volvemos a casa. En el Kybalión, uno de los textos más antiguos del hermetismo, se nos recuerda, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Esta verdad no es solo poética, es literal. Todo lo que existe está en un estado constante de vibración. Y si todo vibra, entonces la pregunta es inevitable, ¿con qué estamos resonando? Muchos piensan que sus emociones, sus pensamientos y sus experiencias son simplemente reacciones a lo externo. Pero lo cierto es que la vibración que uno sostiene internamente determina lo que se atrae. Es la ley de la resonancia en acción. Así como un instrumento empieza a vibrar cuando otro emite su misma frecuencia, así también nuestra realidad responde a la vibración que emitimos. Un ejemplo simple pero poderoso, cuando una persona vive en una vibración de miedo, duda o rencor, inevitablemente comienza a atraer experiencias que refuerzan esas emociones. Pero si cambia su estado interno, si cultiva gratitud, paz y presencia, todo a su alrededor comienza a transformarse. Las personas cambian, las oportunidades aparecen, la sincronicidad se vuelve constante. Este cambio no es magia. Es ciencia vibratoria. En el libro de los Salmos, David entona, todo lo que respira, alabe al Señor. No es solo una exhortación devocional. Es una declaración vibratoria. Todo lo que respira vibra. Todo lo que vive emite un canto, una frecuencia, una oración silenciosa hacia el cosmos. ¿Qué estás cantando tú? ¿Es un canto de alineación o de confusión? ¿De creación o de desconexión?
La verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en transformarlo desde adentro. Y esa transformación comienza con la frecuencia. Cada palabra que decimos, cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que albergamos, está moldeando el campo vibratorio que nos rodea. Estamos, en cada momento, componiendo la sinfonía de nuestra existencia. En un rincón del Himalaya, se cuenta la historia de un monje que pasó años en silencio, entonando solo un mantra, Om Mani Padme Hum. No buscaba fama, ni reconocimiento, solo resonancia. Dicen que, con el tiempo, su sola presencia alteraba el estado emocional de quien se le acercara. Sin decir una palabra, generaba paz. Eso es vibración pura. Eso es alquimia sonora. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a esa sabiduría. No como una moda, sino como una necesidad evolutiva. Necesitamos rodearnos de sonidos que eleven, de palabras que sanen, de silencios que contengan. Necesitamos cantar más, respirar con intención, escuchar el susurro de los árboles, tocar cuencos que hablen al alma. La humanidad está despertando a esta verdad. Cada vez más personas se acercan a los baños de sonido, a la música 432 Hz, a los mantras, a los cantos sagrados. No es casualidad. Es un llamado. Un regreso. Una reconexión con la vibración original. Recuerda, no eres solo un cuerpo. No eres solo una mente. Eres una frecuencia. Una melodía viva dentro de la gran sinfonía del universo. Y cada día, con cada elección, estás afinando tu alma. La pregunta, entonces, no es si vibras. La pregunta es, ¿en qué frecuencia estás eligiendo vivir? Capítulo 10. El portal del sonido y la apertura a nuevas realidades. Desde tiempos antiguos, el sonido ha sido venerado como algo más que una simple vibración audible. Ha sido considerado una puerta hacia otros mundos, un medio capaz de trascender las fronteras de la percepción común, conectándonos con realidades invisibles pero profundamente presentes. Esta verdad no pertenece solamente a las leyendas, sino que es una realidad experimentada por místicos, chamanes y sabios a lo largo de milenios. En muchas culturas ancestrales, el sonido no era simplemente música o entretenimiento. Era una llave sagrada para acceder a niveles superiores de conciencia. Por ejemplo, en las densas selvas amazónicas, los chamanes aún hoy cantan melodías conocidas como ícaros, que consideran vehículos capaces de transportar el espíritu hacia dimensiones más elevadas. Para ellos, cada canto es un viaje, cada tono una ruta hacia lo divino. Del mismo modo, en los monasterios del Tíbet, los monjes utilizan el canto armónico, un método en el que un solo individuo produce múltiples tonos simultáneamente para entrar en estados meditativos profundos. Ellos afirman que estas vibraciones no solo calman la mente, sino que les permiten acceder a estados superiores de conciencia, donde la percepción del tiempo y del espacio se disuelve, y la conexión con la totalidad del universo se hace evidente. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como nos recuerda el Kybalión, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Esto significa que no todos pueden oír ni percibir las frecuencias más sutiles. Se necesita práctica, se necesita intención, se necesita una afinación consciente del espíritu. Pero una vez que se logra, el sonido se convierte en un verdadero portal, una conexión directa con lo infinito. Hoy, la ciencia moderna comienza a validar lo que estos antiguos sabios ya sabían intuitivamente. Estudios han demostrado que ciertos sonidos y frecuencias tienen la capacidad de sincronizar las ondas cerebrales con estados específicos de conciencia. Por ejemplo, las ondas cerebrales beta corresponden al estado de alerta y razonamiento lógico. Las ondas alfa, en cambio, son las que predominan en estados de relajación y creatividad. Más profundo aún están las ondas zeta, asociadas con estados visionarios, meditativos y profundamente intuitivos. El sonido, especialmente técnicas como los tonos binaurales, puede guiar al cerebro a estos estados específicos.
Cuando cada oído recibe una frecuencia ligeramente diferente, el cerebro genera una tercera frecuencia, sincronizándose con ondas que facilitan estados meditativos profundos. Este conocimiento está siendo rescatado por terapeutas y buscadores espirituales, entendiendo que el poder del sonido no es solo una técnica, sino una forma de reconectarse con dimensiones superiores del ser. En la Biblia encontramos numerosas referencias al poder vibratorio de la palabra y del sonido. En el Evangelio de Juan se afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta no es una metáfora casual. Es la afirmación profunda de que la creación misma procede del sonido primordial, de la vibración original que dio forma a todo lo que existe. Cuando comprendemos que cada palabra que pronunciamos lleva este mismo poder creador, comenzamos a usar el lenguaje con mayor responsabilidad, sabiendo que cada expresión tiene el potencial de abrir o cerrar portales, de conectar o desconectar realidades. En tradiciones como la Cábala hebrea, se enseña que pronunciar correctamente ciertos nombres sagrados puede abrir accesos directos hacia planos superiores de existencia. Las letras mismas se consideran portadoras de energía, capaces de influir en la realidad al ser pronunciadas con intención precisa. Pero no todos los sonidos abren puertas hacia la luz. Existen también frecuencias que llevan a estados de confusión, miedo o desesperación. La sabiduría espiritual siempre ha advertido que el sonido, como cualquier herramienta poderosa, debe usarse con discernimiento. Es vital aprender a diferenciar las vibraciones que elevan y purifican de aquellas que oscurecen y distorsionan. Entonces, la pregunta se vuelve esencial: ¿hacia dónde deseas ir? ¿Qué realidad quieres manifestar a través de las frecuencias que eliges escuchar y pronunciar? La ciencia de la vibración nos recuerda que no somos víctimas del azar. Somos arquitectos conscientes de nuestra realidad. Cada palabra, cada sonido que permitimos en nuestro entorno es una elección que nos acerca o nos aleja de nuestro verdadero destino. Cuando abrazamos esta verdad con total conciencia, comenzamos a recuperar nuestro poder vibratorio. Aprendemos a escuchar con el corazón, a seleccionar sonidos que elevan nuestra frecuencia y nos alinean con el propósito superior. En ese momento, dejamos de ser solo oyentes pasivos, nos convertimos en maestros del sonido, capaces de trascender lo ordinario y abrir puertas hacia lo extraordinario. Este es el verdadero portal del sonido, un pasaje hacia la conciencia más elevada, una conexión profunda con realidades que siempre estuvieron disponibles, pero que esperan nuestra atención consciente para revelarse. Como afirma nuevamente el Kybalión: todo está en movimiento, todo vibra. Quien entiende esto, comprende los secretos del universo. La invitación está extendida. El portal está abierto. Ahora solo depende de ti atravesarlo. Capítulo 11. La frecuencia de la muerte, el camino del alma hacia otra realidad. En nuestra cultura, la muerte suele considerarse el final absoluto, un evento trágico, oscuro y definitivo. Pero si contemplamos la vida desde el punto de vista de la vibración y la frecuencia, descubriremos que la muerte no es un final, sino una transición, un cambio vibratorio hacia una nueva dimensión de existencia. Desde las antiguas culturas hasta las más recientes investigaciones científicas, la idea de que el alma sobrevive al cuerpo físico ha sido una constante. Los antiguos egipcios creían que, al morir, el alma era juzgada en un plano llamado el Duat, donde era pesada frente a la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la armonía universal. Si el alma vibraba en armonía con esta verdad, era capaz de ascender a dimensiones superiores. Si estaba cargada de energías pesadas como el odio, el miedo o el apego, quedaba atrapada en frecuencias más bajas y densas. En el budismo tibetano, esta transición se detalla con precisión en el Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Este texto sagrado describe cómo el alma atraviesa distintos estados vibratorios guiados por sonidos sagrados, buscando la liberación definitiva o el renacimiento en nuevas condiciones, según las resonancias energéticas acumuladas en vida. La ciencia contemporánea está comenzando a acercarse a esta antigua comprensión.
Investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte revelan que muchas personas describen haber escuchado sonidos celestiales, vibraciones armónicas profundas o un zumbido envolvente justo en el momento de abandonar su cuerpo físico. Esto no es casualidad, sino un indicio de que la muerte, en realidad, podría ser un cambio de frecuencia, una transición hacia un estado vibratorio distinto. Este concepto de resonancia lo explica claramente el Kybalión cuando afirma: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Esto implica que, si todo en la existencia vibra, nuestra conciencia también debe hacerlo, y que esta vibración determinará el estado en que nos encontraremos al abandonar nuestro cuerpo físico. ¿Podría entonces la calidad vibratoria de nuestra vida definir la experiencia después de la muerte? Las tradiciones chamánicas de diversas partes del mundo enseñan que sí. En algunas tribus amazónicas, por ejemplo, se cree que en el momento final, el alma debe cantar para guiarse hacia su próximo destino. Quienes han aprendido las canciones sagradas y se han alineado con las frecuencias correctas en vida transicionan suavemente hacia reinos superiores. Por el contrario, quienes no conocen estas melodías pueden quedar atrapados en espacios intermedios, vagando sin dirección clara entre mundos. Esta idea tiene eco en principios cristianos antiguos. En la Biblia, específicamente en Mateo 6, 22-23, encontramos la frase: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aunque esta metáfora se refiere al ojo como fuente de percepción espiritual, también podemos interpretarla en términos vibratorios. Si nuestras percepciones internas, nuestras emociones y pensamientos están llenos de luz, amor, compasión, gratitud, entonces nuestra alma vibrará en frecuencias más altas, listas para ascender tras la muerte física. Pero si estamos dominados por frecuencias bajas, odio, resentimiento, miedo, nuestra conciencia quedará atrapada en esas mismas energías. Lo fascinante es que la física moderna respalda sutilmente esta antigua sabiduría. La ley de resonancia, ampliamente conocida en física, afirma que un objeto en vibración puede hacer vibrar otro cercano en su misma frecuencia. Aplicado al alma humana, podemos entender que al morir, nuestra conciencia vibratoria sería atraída naturalmente hacia realidades que resuenan con nuestro estado interno predominante. Por eso es crucial cultivar frecuencias elevadas en vida. El amor incondicional, la gratitud, el perdón, no son simplemente buenos consejos éticos o religiosos. Son claves vibratorias concretas para asegurar una transición armoniosa hacia dimensiones superiores cuando llegue nuestro momento de partir. La sociedad moderna hace difícil esta tarea. Estamos rodeados de ruido artificial, frecuencias discordantes que mantienen al alma en constante tensión y desconexión. Los medios, la política, incluso algunas formas modernas de entretenimiento, nos mantienen atrapados en emociones bajas que dificultan nuestra evolución espiritual. Pero la decisión sigue siendo nuestra. Podemos elegir conscientemente frecuencias que eleven nuestra vibración interior, aún en medio del caos. Prácticas simples como meditar, caminar descalzos en la naturaleza, cantar mantras sagrados o simplemente respirar profundamente en silencio, pueden elevar significativamente nuestra frecuencia. El Kybalión nos recuerda también: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto quiere decir que cuando nuestra frecuencia interior cambia, el universo externo responde en resonancia, manifestando experiencias que coinciden con esa energía elevada. Y esta transformación no es solo útil para la vida, sino que también define nuestro destino después de ella. Cultivar la frecuencia más poderosa, el amor, es, en última instancia, el acto más revolucionario que podemos realizar en esta vida. Porque, como también afirma la Biblia en 1 Juan 4:8, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor, entonces el amor es la frecuencia divina suprema, el estado vibratorio al que todos los seres humanos deberían aspirar. Al final, la muerte no es más que una puerta hacia una nueva dimensión vibratoria.
Lo que ocurre al cruzarla depende de las frecuencias que hayamos cultivado a lo largo de nuestra existencia terrenal. Por eso, cada día importa, cada elección cuenta, cada pensamiento y cada emoción suman a nuestra resonancia definitiva. No esperes al último momento para sintonizarte con frecuencias superiores. El tiempo es ahora. El camino es claro. La puerta hacia tu destino eterno ya está abierta. Capítulo 12. La música de las esferas, la armonía oculta del universo. Desde tiempos remotos, filósofos, místicos y científicos han hablado de una sinfonía universal que impregna toda la existencia. Los antiguos griegos la llamaban la música de las esferas o música universalis, creyendo que los movimientos de los planetas y las estrellas producían melodías imperceptibles al oído humano, pero capaces de influir profundamente en la vida terrestre. Esta idea no era simplemente poética o simbólica, reflejaba una comprensión profunda de la naturaleza vibratoria del cosmos. Hoy en día, aunque durante mucho tiempo la ciencia moderna rechazó esta visión, avances en física cuántica, astrofísica y estudios de resonancia han comenzado a demostrar que el universo, efectivamente, es una vasta orquesta vibratoria. Según la NASA, cada cuerpo celeste, desde planetas hasta estrellas y agujeros negros, emite ondas electromagnéticas que pueden ser traducidas en sonidos audibles. Saturno produce tonos profundos y místicos, el Sol pulsa con ritmos parecidos al latido de un tambor cósmico. Incluso las galaxias distantes emiten sonidos que resuenan a través de millones de años luz, creando una red sonora invisible pero real, un tejido de frecuencias que conecta todo en la existencia. El Kybalión enseña claramente: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto implica que si todo vibra, desde los átomos más pequeños hasta las galaxias más grandes, los humanos también somos parte de esta sinfonía universal. No estamos separados del cosmos, somos una nota más en su melodía eterna. Durante siglos, las culturas antiguas integraron esta sabiduría en sus prácticas espirituales. Los templos egipcios estaban diseñados con cámaras acústicas especiales que resonaban en frecuencias específicas destinadas a elevar la conciencia humana y alinearla con lo divino. Las escrituras védicas de la India describen el sonido primordial Om como la vibración original del universo, de la cual todo procede y hacia la cual todo regresa. Incluso la Biblia sugiere una comprensión similar. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, se dice claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo aquí representa la vibración primordial, el sonido creador que generó todo lo que existe. Si comprendemos esto, podemos entender que el universo no solo es energía, es una gran composición musical cuya melodía aún resuena en cada rincón de la creación. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos para la vida cotidiana? Si el universo es música, cada uno de nosotros tiene una frecuencia específica, una vibración personal que emite constantemente. La ciencia moderna respalda esta visión con el estudio de la bioacústica, que revela cómo cada órgano y célula en el cuerpo humano tiene una frecuencia única. Cuando estas frecuencias están en armonía, experimentamos salud y bienestar. Pero cuando hay desarmonía, el resultado es enfermedad, estrés o confusión. La música tiene el poder de alterar profundamente nuestra frecuencia interna. ¿Alguna vez has sentido cómo cierta melodía puede transportarte instantáneamente a otro estado emocional, la alegría, la nostalgia o la tristeza profunda? Esto sucede porque el sonido interactúa directamente con nuestro campo energético, alterando nuestra química cerebral, nuestro ritmo cardíaco y nuestro estado emocional. Pero así como la música puede sanar, también puede perjudicar. Vivimos en una sociedad saturada de frecuencias discordantes, sonidos caóticos, contaminación acústica, música artificialmente comprimida y frecuencias electromagnéticas que nos rodean constantemente. Estas vibraciones modernas están diseñadas, consciente o inconscientemente, para desconectarnos de nuestra frecuencia natural, manteniéndonos distraídos, ansiosos y alejados de nuestro potencial vibratorio pleno. La solución está en la elección consciente del sonido.
Volver a la música de las esferas no requiere necesariamente aislarse en una montaña o vivir en total silencio, sino escoger con intención qué frecuencias dejamos entrar en nuestra vida. Las antiguas tradiciones espirituales utilizaban mantras, cantos sagrados y sonidos naturales para restaurar la armonía interior. Estas herramientas están aún disponibles y pueden transformar radicalmente nuestra percepción y experiencia de vida. El Kybalión también afirma: como es adentro, es afuera; como es afuera, es adentro. Esto significa que al cambiar nuestra frecuencia interna, inevitablemente cambiaremos la realidad externa que experimentamos. Si elegimos conscientemente sonidos armoniosos, cantos sagrados, frecuencias curativas como 432 Hz o 528 Hz, comenzamos a resonar con el orden cósmico, atrayendo circunstancias, personas y eventos en consonancia con esa nueva frecuencia. Es aquí donde encontramos la verdadera clave para nuestra transformación. Somos músicos y compositores en la sinfonía del universo. Cada elección, cada pensamiento y cada emoción es una nota que añadimos a esta melodía universal. No podemos elegir no tocar, estamos siempre participando en esta gran orquesta vibratoria. La Biblia también nos invita a esta comprensión profunda en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta enseñanza es un consejo práctico para mantener nuestra frecuencia interna elevada, alineada con el orden armónico del universo. Cuando nuestros pensamientos son puros y armoniosos, nuestra vida se convierte en una expresión más bella y verdadera de la música cósmica. Al final, la música de las esferas no es solo una metáfora espiritual, es una realidad científica y vibratoria. Somos parte activa de esta composición universal y la calidad de nuestra vida está determinada por la frecuencia que elegimos emitir. Recuerda siempre que el universo está escuchando y responde constantemente a las vibraciones que emites. La pregunta ahora es simple pero profunda: ¿qué melodía elegirás tocar en esta gran sinfonía cósmica? Capítulo 13. Volviendo a la frecuencia original. Todo en la existencia vibra, desde la partícula subatómica más diminuta hasta las majestuosas galaxias girando lentamente en el vacío cósmico. Vivimos inmersos en un océano invisible de frecuencias, conectados por hilos sutiles que atraviesan toda la realidad, formando una gigantesca red armónica. Durante miles de años, civilizaciones antiguas comprendieron profundamente este misterio y lo honraron en sus templos, en su música y en sus rituales espirituales. En esas épocas, el sonido nunca fue considerado simple ruido. Era visto como una fuerza vital, capaz de moldear la realidad, alterar la conciencia humana y facilitar la conexión con lo divino. Egipcios, griegos y antiguos sabios orientales conocían bien este secreto. Pitágoras lo describía como la música de las esferas, asegurando que el cosmos mismo resonaba en una melodía perfecta, aunque inaudible para nuestros oídos físicos. Pero algo ocurrió en nuestra historia que nos desconectó de esta verdad ancestral. Con el auge y la caída de los imperios, gran parte de ese conocimiento fue fragmentado o suprimido por poderes interesados en controlar la percepción humana. La humanidad entró lentamente en un estado de disonancia, atrapada en vibraciones artificiales que poco a poco silenciaron la resonancia original del alma. Observa a tu alrededor, vivimos en un mundo saturado de frecuencias que no nos pertenecen. Los sonidos caóticos del tráfico, la contaminación auditiva de las ciudades, las vibraciones electromagnéticas generadas por dispositivos tecnológicos. Todos estos elementos crean un campo energético desarmonizado que interfiere con nuestra frecuencia natural. Este caos vibratorio nos mantiene distraídos, ansiosos y desconectados de nuestra verdadera esencia. Sin embargo, la frecuencia original jamás se ha perdido del todo. Al ser la esencia misma del universo, no puede ser destruida ni silenciada por completo. Todavía está allí, debajo de la superficie del ruido cotidiano, esperando pacientemente a que la redescubramos. ¿Has sentido alguna vez una paz profunda al escuchar el sonido del viento atravesando los árboles?
¿O al contemplar las olas del océano rompiendo suavemente contra la costa? Estos momentos son puertas abiertas que nos devuelven, aunque sea brevemente, a nuestra resonancia natural. Para recuperar esta frecuencia original es necesario hacer algo muy simple, pero profundamente transformador: escuchar con conciencia. No se trata solamente de prestar atención a los sonidos externos, sino también a la vibración interna, aquella que se expresa en cada palabra pronunciada, cada pensamiento sostenido y cada emoción experimentada. En Proverbios 4:23 se dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta antigua enseñanza apunta directamente al poder que tienen nuestras emociones y pensamientos para moldear nuestra realidad vibratoria. Cuando eliges conscientemente vibrar en amor, en gratitud, en aceptación, estás literalmente elevando tu frecuencia hacia una alineación natural con el cosmos. En cambio, cuando te entregas a emociones como el miedo, la duda o el resentimiento, estás generando un campo energético que te aleja de tu verdadera naturaleza. Reclamar tu frecuencia original también implica volver al silencio. Vivimos rodeados de tanto ruido que el verdadero silencio se ha vuelto algo escaso, casi sagrado. Y es precisamente en ese silencio donde reside el mayor potencial de transformación. Cuando la mente calla, la conciencia puede sintonizar claramente con las vibraciones más sutiles del alma. En ese espacio silencioso, es posible escuchar la resonancia original, aquella frecuencia eterna e inalterable que nos conecta con la totalidad del universo. El Kybalión afirma sabiamente: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Reconocer y comprender este principio hermético es clave para recuperar nuestra soberanía vibratoria. Entender que somos seres en constante resonancia con nuestro entorno nos permite tomar responsabilidad por las frecuencias que emitimos y las que permitimos entrar en nuestra vida. La voz humana es otro canal poderoso para regresar a nuestra resonancia natural. Cuando cantamos conscientemente, cuando recitamos mantras o pronunciamos palabras desde una intención elevada, estamos literalmente reprogramando nuestra vibración. La vocalización consciente puede liberar bloqueos emocionales, disipar estados negativos y reconectar profundamente con la armonía interna. Existe una historia antigua que ilustra perfectamente este principio. Cuenta la leyenda que un sabio maestro, al ver a sus discípulos atrapados en conflictos internos, les entregó un único consejo: que recitaran diariamente una sencilla oración, no solo con sus labios, sino con el corazón. Al principio, los discípulos no comprendían cómo una simple frase podía cambiar su realidad. Pero al pasar los días, notaron que la energía en ellos comenzaba a cambiar, la angustia se disipaba, las relaciones se sanaban y una calma profunda los invadía. El maestro, sonriente, les reveló el secreto: la palabra pronunciada con conciencia eleva la vibración y transforma la realidad. Finalmente, volver a la frecuencia original es recuperar el poder de decidir conscientemente en qué resonancia queremos vivir. El universo siempre está escuchando, respondiendo a las vibraciones que emitimos. Somos músicos en una gran orquesta cósmica, y cada uno tiene la responsabilidad de afinar su instrumento. Nuestra vida no es un accidente, es una sinfonía que nosotros mismos componemos con cada pensamiento, palabra y acción. En palabras del sabio Rumi, no eres una gota en el océano. Eres todo el océano en una gota. Cada individuo lleva dentro la frecuencia original del universo entero. Reconectar con ella es simplemente recordar quién eres verdaderamente, liberándote de interferencias externas y afinando tu alma a la melodía eterna del cosmos. Porque al final, el universo no está esperando que descubras algo nuevo. Está esperando que recuerdes algo esencial, algo que siempre estuvo allí, esperando en el silencio, en la respiración profunda, y en la certeza de saber que eres parte indivisible de la gran resonancia universal. ¿A qué frecuencia decides sintonizar tu vida ahora? La respuesta a esta pregunta puede cambiarlo todo. Hemos recorrido juntos un camino profundo hacia la resonancia original, aquella frecuencia olvidada que siempre ha estado vibrando dentro de nosotros.
Ahora entiendes que no eres solo un espectador en la gran sinfonía del universo, sino un músico activo que compone su realidad a través de cada pensamiento, palabra y emoción. Pero comprender esto no es suficiente. El verdadero cambio ocurre al poner en práctica lo aprendido. Por eso, quiero compartirte algunos ejercicios espirituales simples pero profundamente transformadores que te ayudarán a integrar este conocimiento en tu vida diaria. Primero, practica el silencio consciente. Dedica al menos 5 minutos cada día para sentarte en absoluta quietud, observando simplemente tu respiración. En este silencio escucharás la verdadera resonancia de tu alma y podrás recalibrar tu vibración hacia un estado más natural y armónico. Segundo, utiliza la vocalización consciente. Durante unos minutos, repite en voz alta la sílaba sagrada Om o cualquier otra palabra poderosa que resuene contigo como paz, amor o gratitud. Hazlo lentamente, sintiendo cómo tu cuerpo y tu mente se alinean con esa frecuencia elevada. Este ejercicio activa tu energía interna y eleva notablemente tu estado emocional. Tercero, crea un diálogo interno positivo y elevado. Durante el día, presta atención a tus pensamientos y palabras internas. Cuando notes que caes en el miedo, la duda o el resentimiento, cambia inmediatamente esa narrativa por una afirmación elevada, como, soy amor, estoy en armonía con el universo. Este sencillo ejercicio cambia tu frecuencia y te sintoniza con oportunidades más positivas y abundantes. Cuarto, reconecta con la naturaleza. Pasa tiempo regularmente en contacto con entornos naturales, bosques, parques, playas, cualquier lugar donde puedas escuchar sonidos orgánicos y puros como el viento, las olas o el canto de las aves. Esto limpiará naturalmente tu campo vibratorio, restaurando tu equilibrio interno. Ahora te voy a pedir algo muy especial. Escucha nuevamente este audio después de haber puesto en práctica estos ejercicios por varios días. Al hacerlo, notarás que tu percepción ha cambiado profundamente, que entiendes los conceptos desde una vibración más alta y más clara. Esta segunda escucha será muy diferente, porque tu frecuencia habrá cambiado. Y finalmente, quiero pedirte que nos ayudes dejando tu comentario aquí abajo luego de realizar esta segunda escucha. ¿Qué cambios notaste en tu vida después de aplicar estas prácticas? ¿Qué sentiste al escuchar el audio por segunda vez? ¿Experimentaste alguna sincronicidad, mejora emocional o espiritual? Al compartir tu experiencia, estás inspirando a toda nuestra comunidad. Además, tu testimonio nos permite en el equipo de Conciencia TV seguir mejorando el contenido que preparamos especialmente para ti. Recuerda que el conocimiento por sí solo es solo una semilla, es al aplicarlo conscientemente en tu vida cotidiana cuando florece y produce frutos reales. La transformación vibratoria no es un evento aislado, es un proceso continuo que ocurre en cada decisión, en cada respiración y en cada instante. En el próximo video descubrirás algo todavía más fascinante y poderoso, aprenderás a usar el poder oculto detrás de tus pensamientos y emociones. Vas a entender cómo identificar claramente esos patrones inconscientes que limitan tu vida, y lo más importante, aprenderás cómo transmutarlos para manifestar todo aquello que deseas. Te aseguro que cuando comprendas esto, jamás volverás a experimentar tu realidad de la misma manera. Si algo de esto ha resonado contigo, escribe en los comentarios la frase: tengo el control pleno de mi conciencia. Esto no es una simple afirmación, es la poderosa creencia de que tú sabes perfectamente que tienes el control absoluto de tu realidad. Además, así nos ayudas a saber que este contenido es de tu agrado. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.